Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Uno de los grandes retos de la humanidad es consolidar una cultura amigable con el medio ambiente. Y en este sentido, el diseño y la arquitectura tienen mucho que aportar. Hoy vamos a conversar con el arquitecto Juan Carlos Baumgartner, director de Space, quien nos habla de la creación de espacios sustentables para las escuelas y los trabajos del futuro y cómo estos influyen en la felicidad del ser humano. Esto es Los Observadores. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Gracias por invitar. A ver, vamos a hablar de diseño y arquitectura y de medio ambiente y de felicidad. Es decir, vamos a hablar de muchos conceptos que emanan hoy de lo que es la creación de espacios, la creación de objetos. Así que, ¿qué te parece si comenzamos platicando de esta relación entre el diseño, entre la arquitectura y el medio ambiente? ¿De qué manera nos ayudan a consolidar una cultura sustentable, amigable con el medio ambiente? Bueno, lo primero que hay que entender en este tema es que la arquitectura es posiblemente una de las industrias que más contamina en el planeta, ¿no? Si tú juntas lo que contaminan los coches o lo que contamina la industria en general o los aviones, etcétera, hay pocas industrias que contaminan tanto como la arquitectura. 70% de lo que se extrae del planeta termina siendo edificaciones. Y por lo menos un tercio de la energía que se produce en el planeta está destinada a arquitectura. Entonces, creo que es indispensable entender que una cultura que quiere ser una cultura sustentable tiene que involucrar a los que están en el proceso de hacer arquitectura, desde el diseño hasta los que la viven y la operan, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo tu propuesta como despacho, como Space, busca fomentar? ¿Cuál es tu acercamiento a estos proyectos? Bueno, cuando abrimos Space, una de mis preocupaciones es que queríamos lograr muchas cosas con la arquitectura, ¿no? Transformar organizaciones, mejorar la vida de la gente, hacer muchas cosas con la arquitectura, pero nos dimos cuenta que uno de los factores fundamentales que teníamos que hacer antes de esa parte era entender cómo podíamos hacer arquitectura lo menos dañina hacia el medio ambiente. Parte de lo que nos dimos cuenta como muy temprano era que el término de sustentabilidad es como bastante ambiguo. Hay realmente como niveles de sustentabilidad, ¿no? O sea, puede ser muy extremo y pretender irte a vivir a un lugar que no tenga agua y luz y cosas de ese tipo, o puede ser algo mucho más sencillo. Y nos dimos cuenta que si algo iba a cambiar la sociedad, no iban a ser los extremos, sino iba a lograr convencer a la gran mayoría de la gente que pusiera un granito de arena. Y entonces la metodología que desarrollamos le llamamos Gama Verde. La idea de Gama Verde es que desde un principio todos los proyectos son verdes. La diferencia es que tratamos... Es decir, tu primer acercamiento con tus clientes, sí, o con la persona a la que les vas a construir es... Mi acercamiento es con materiales sustentables, utilizando bajos niveles de energía, etc. Sí, y la idea es que todos los clientes, ya cuando llegan con nosotros, saben que su proyecto en alguna medida va a ser verde. Y el siguiente paso lo que hacemos es identificar qué tan verde puede ser. Porque verde también es muy relativo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, hay verde claro, verde medio y verde oscuro. Y tenemos unas características en cada uno de los niveles. Entonces, si tienes un cliente que no tiene dinero, no tenía la menor idea de que existía en estos temas, hay cosas que hoy yo creo que los arquitectos no deberíamos estar haciendo. O sea, no deberíamos de estar haciendo diseños lumínicos que no sean eficientes, no deberíamos de utilizar materiales que sean tóxicos, no debemos de hacer muchas cosas en el proceso, que esas debería ser un dado. Entonces, lo que decimos al cliente es, vamos a partir de ahí en el verde claro. Y conforme vayamos avanzando en el proyecto, convenciendo al cliente, viendo sus recursos, podemos ir avanzando a un verde medio, que ya hay, en muchas ocasiones requiere una inversión adicional, o un verde oscuro, que son certificaciones a nivel internacional, ¿no? El rango más alto de sustentabilidad, la verdad es que no hemos hecho en México, no hemos logrado hacer un proyecto así, que es un proyecto, digamos, de cero, ¿no? No consumes energía prácticamente más que la que genera el mismo edificio y no utilizas agua de la toma, sino que reciclas. Es un edificio, en Estados Unidos hay una certificación que se llama el edificio vivo, ¿no? El Challenge, the Living Building Challenge, ¿no?
Y entonces es un edificio que solito realmente se sustenta completamente. Pero fuera de esos extremos que son complejísimos de lograr caros, todavía, ¿no? y sí, todavía son costosos, tenemos proyectos con certificación LEED, por ejemplo, que es una certificación internacional que te marca un límite básico a partir del cual podrías llamar un edificio sustentable. Y ahí hay niveles también, ¿no? Entonces tienes la certificación base, tienes un nivel plata, oro y platino. ¿Cuáles son esos? ¿Qué obra tienes? Pues, algunos ejemplos. Tenemos Grupo CP, tenemos Nestlé, hicimos unas cosas para MSN. Hay muchos proyectos. Hay un edificio en Insurgentes para BASF, que también tiene una certificación, en ese caso es nivel plata. Y la idea es que lo que busca la certificación es medir y cuantificar el performance de un edificio, ¿no? El desempeño. Claro. Entonces mides, tienes que tener ahorros en agua, tienes que tener ahorros energéticos, tienes que tener una calidad del aire interior con unos estándares, que esa es una en la que muchas veces no se toma muy en cuenta en temas de sustentabilidad, pero al final del día el aire que respiras es sumamente importante. Entonces, si bien no es tan evidente cómo impacta en el medio ambiente, sí impacta en el ser humano directo, ¿no? Entonces, la calidad del aire que respiras, ¿no? Y materiales, que uses materiales reciclados y que se pueden reciclar. Otro de los conceptos que manejas y que no está para nada alejado de la sustentabilidad es la felicidad. Hablas de diseñar para la felicidad y aquí creo que estamos entrando en un terreno innovador, por lo menos en el diseño de Latinoamérica. Sí, definitivamente creo que somos los primeros en los que nos estamos cuestionando seriamente cómo afecta lo que diseñamos en la felicidad de las personas. ¿Por qué no empezamos platicando qué es la felicidad? Porque es una entidad tan ambigua, tan diferente, tan difícil de decir, que como que la perseguimos todos, pero no sabemos bien qué es. Sí, creo que ese es el reto, ¿no? Hay un documental muy interesante que se llama Happy, y 90 y tantas personas que entrevistan en 5 continentes, lo que contestan cuando les preguntan qué te gustaría en la vida es ser felices. ¿Quién no? Y sin embargo, rara vez tenemos como una definición, sea adecuada o no. Hay 2 definiciones que me gustan mucho. Hay una de Harvard, que son los que le han entrado de una manera más científica al tema de la felicidad. El Instituto de Ciencias de la Felicidad. Y la definición que tiene Harvard es que la felicidad es un equilibrio entre placer y propósito. Equilibrio entre placer y propósito. No, hay un cuate que gana el premio Nobel de Economía, el único psicólogo que ha ganado un premio Nobel de Economía, que habla muchísimo de este tema, porque lo que dice es que placer y propósito deberíamos de atacarlos como si fuera un tema de economics, ¿no? O sea, cuantificarlos. Cuantificarlos para medirlos y propiciarlos. Y para poder definir en tu vida si estás haciendo cosas que te generan más placer que propósito, y entonces va a estar desequilibrada, o al revés, o ninguna de las dos, ¿no? Entonces tal vez estás yendo a un trabajo que no te genera ni placer ni propósito, y entonces va a ser muy complicado que tu vida tenga ese equilibrio. Pero lo más interesante de lo que dice Harvard es que estas 2 cosas suceden en un contexto, ¿no? La manera más fácil de explicar qué significa ese contexto es, recientemente se muere el papá de un amigo, y en lugar de velarlo como tradicionalmente lo hubieran velado todo el mundo de negro llorando alrededor del ataúd, le hicieron una celebración de vida en su casa. Había un cuarteto de música clásica, había bebidas, había comida, y la gente terminó hablando de las experiencias agradables que había tenido en la vida con esta persona. El contexto transforma entonces el fondo del La gente sufrió muchísimo menos. Nadie lloró, nos reímos mucho, nos fuimos con un buen sabor de boca de haber conocido a esta persona. Él estaba igual de muerto. El féretro estaba ahí. O sea, las circunstancias, la combinación entre placer y propósito de esa actividad no cambió. Pero alguien diseñó el contexto. Y el contexto hizo que cambiara la percepción. Ahora llévamelo entonces a la arquitectura, porque me parece interesantísimo en una realidad donde vivimos con mucho estrés, enfrentando muchos retos económicos, etcétera. ¿Cómo diseñas un contexto que te pueda transformar hacia la felicidad? Yo creo que hay una de las partes interesantes de los estudios que tiene Harvard es encontrar para qué sirve la parte frontal que tenemos. Entonces tenemos el neurocórtex frontal. Básicamente es un simulador de experiencias que lo que hace es que tiene 2 características. Es muy malo para atinarle, ¿no? a lo que simula. Normalmente tiende a exagerar. Y la segunda característica es que el resto del cuerpo no distingue entre lo que está imaginando esa parte del cerebro y la realidad. Entonces, la primera es que vivimos en una sociedad de constante cambio.
el ser humano va a estar simulando todo el tiempo experiencias que tal vez nunca sucedan, pero que el cuerpo va a sentir como si hubieran sucedido. Y el problema de esta parte de acá es que era una defensa del ser humano cuando estabas en las cavernas para salir y no morirte, y que cuando te encontrabas un león, la siguiente vez que te encontrabas un león, pues ya sabías y recordabas la experiencia, ¿no? Y exagerada además, porque entonces era una protección extra que teníamos. Ya no la necesitamos, pero la seguimos teniendo. Y entonces lo que tienes que hacer es incorporar ese tipo de funcionamientos en los diseños que haces. Entonces, cuando vas a diseñar una oficina, y por ejemplo, que es algo de lo que hacemos muchísimo, pues tenemos un área de psicología que ayuda a trabajar a la gente el proceso, porque para evitar el radiopasillo, para evitar el pensar que me van a correr, el que ya no voy a estar en un lugar peor, vete a saber qué va a pasar. Entonces, en automático, empiezas a generar un estrés innecesario, pero el cuerpo lo resiente como si fuera real. Y entonces, lo que nos empezamos a dar cuenta es que no era nada más el diseño, sino que era el previo y el post al diseño, lo que podía ayudar muchísimo a que las personas pasaran por esos cambios de una manera mucho más agradable. Y después viene lo que ya haces específicamente en diseño. O sea, ya que involucraste a los usuarios y que no sienten que les vas a hacer un cambio, sino que ellos son parte del cambio, empiezas a de alguna manera a desbloquear esta parte del cerebro que de otra forma se iba a ir sola a generar imaginación. Y lo que empiezas a hacer es empiezas a alinear a las personas. Y luego los elementos de diseño, pues, al final del día determinan el contexto. Entonces, por ejemplo, uno de los que me gusta mucho es que una de las herramientas que tenemos para afrontar problemas en la vida y que por consecuencia nos hace más felices es tener un network de familia y amigos. La mayoría de las oficinas no están diseñadas para que puedas hacer amigos. O sea, el esquema tradicional de tener una oficina era: aquí no vienes a hacer amigos, aquí vienes a trabajar. Y si vienes a trabajar, ¿por qué te voy a fomentar que hagas amigos y te voy a dar espacios y herramientas espaciales de diseño para que puedas hacer amigos? Si yo lo que quiero es que vengas a trabajar. Bueno, resulta que eso desde el punto de vista de engagement es malísimo. La gente no se compromete con una empresa en la que no tienes amigos. Claro. Es bien difícil. Pero además, cuando tengas problemas o cuando necesites resolver o apoyo, no lo vas a tener. Y entonces esto determina en gran medida muchos de los factores que hacen que seas infeliz, por lo menos en ese contexto. Tú como arquitecto podrías describirme o visualizar estos espacios para que yo me dé una idea de qué tan radical puede ser la transformación de una oficina o de una escuela. El trabajo y la educación tiene un componente emocional altísimo que no hemos considerado. No son actividades predominantemente racionales, a pesar de que así nos hemos aproximado a ellos. Sí, el aprendizaje es predominantemente emocional. La gente que está conectada emocionalmente aprende, la gente que no está conectada emocionalmente no aprende. No es, por extraño que parezca, el aprendizaje es emocional y no racional. Y entonces tenemos que empezar a llegarle a los usuarios por la parte emocional. Tenemos que involucrar naturaleza, tenemos que involucrar colores. Hay un estudio de unas ratitas en las que les pasaban un toque eléctrico y además una rata que tiene una estructura cerebral muy parecida al ser humano, es la estructura más parecida. Y de 10 ratitas había una que tenía una palanquita. Y les daban toques eléctricos, esto cuando todavía podías hacer eso con animales que ya, afortunadamente, ya no se puede, pero bueno, les daban los toques a las ratitas y una pues, parecía que con la palanquita controlaba los toques. No controlaba en realidad nada, pero tenía esa percepción, de repente sí, de repente no, y entonces parecía que sí. El chiste del estudio es que todas las ratas se murieron, con excepción de la que tenía la palanquita de control. Y el que hacía el estudio, cuando le daba la plática a los estudiantes, les decía: cuando ustedes salgan a conseguir un trabajo, consigan un trabajo con una palanquita de control. Si no, ese trabajo los va a matar. Esa palanquita de control se la hemos quitado a los usuarios en las oficinas. O sea, tú asignas un escritorio y ahí se tiene que sentar y no puede moverse y no puede hacer amigos y no puede ser humano. Entonces, al final del día, creo que es una visión como más humanista de decir, bueno, si le regreso un poco el control y que tal vez tengas libertad de moverte y trabajar en un lounge o en un bar, o dependiendo de lo que sea la empresa, puedes hacerlo temático. La gente lo que va a terminar haciendo es va a tener de nuevo el control, y eso hace una gran diferencia en la felicidad. Pues ahí está la propuesta de un arquitecto innovador, un arquitecto revolucionario que está apuntando hacia la felicidad, un diseño que apuesta por transformar nuestra vida, que creo que es lo que todos deseamos, más si va en este sentido, de que seamos todos felices. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.
México.